El mes de junio es un momento muy oportuno para repasar todo aquello que los papas nos han dicho sobre el corazón de Jesús. Me parece que muchas veces cuando hablamos de la espiritualidad o de la devoción, es una palabra que me gusta mucho menos porque la Iglesia, los papas en su magisterio normalmente nos hablan de espiritualidad del corazón de Jesús o culto al corazón de Jesús. La palabra devoción, aunque etimológicamente también sería correcta usarla, en muchas ocasiones la asociamos en nuestra manera de hablar simplemente a oraciones u otro tipo de prácticas que son accidentales, es decir, que algunos cristianos las pueden hacer porque les gustan, les ayudan, alimentan su fervor, pero no serían algo esencial. Sin embargo, el magisterio de la Iglesia nos ha hablado del culto al corazón de Jesús precisamente para recordarnos que, como decía el Papa Benedicto XVI, contemplar el amor del corazón traspasado de Jesús es un aspecto imprescindible en la vida cristiana. El mismo Papa Benedicto XVI nos recordaba que la vida cristiana no es una decisión de seguir a alguien, no es tampoco una serie de doctrinas o de ideas que todos los cristianos profesamos, no es solamente una moral. Todo eso es parte de la religión cristiana, pero lo más importante es el encuentro con Cristo vivo, con el Verbo de Dios hecho carne, la experiencia del amor de Dios, la experiencia de ser salvado y redimido, y como consecuencia de esto entonces profesamos juntos una serie de ideas, de verdades, vivimos una moral, realizamos unas prácticas. Por eso la espiritualidad del corazón de Jesús nos recuerda justamente esto, lo esencial de la vida cristiana. El cristianismo es la religión del amor. Vamos a tratar de resumir en estos pocos minutos 125 años de documentos de los papas hablando del corazón de Jesús. El primer gran documento lo escribió aquel papa famoso por ser el iniciador de la doctrina social de la Iglesia, un gran diplomático, el Papa León XIII. Lo escribió en el año 1899. Por eso pensamos que no tardando mucho el magisterio nos recordará la importancia de este documento de León XIII. Y lo escribió pensando en preparar ese acto tan importante, él diría que sería el acto más importante de su pontificado, lo que como papa más importante ha hecho, dijo el Papa León XIII, es consagrar el género humano, el mundo entero, al corazón de Jesús, año 1899. Después el Papa San Pío X, su sucesor, reconoció la importancia de este acto, invitó a renovar anualmente esa consagración del mundo al corazón de Jesús. Y después, en el año 1928, el Papa Pío XI dijo que completaba aquello que el Papa León XIII había dicho en Annum Sacrum, diciendo que además de consagrar el mundo al corazón de Jesús era necesario reparar. Él instituyó la fiesta de Cristo Rey del Universo, que es como una especie de eco de aquella consagración del mundo, ahora explicaremos por qué, y además invitó a renovar aquella fórmula que el Papa León XIII había compuesto para consagrar el mundo al corazón de Jesús todos los años en la fiesta de Cristo Rey. Finalmente, en el año 1956, estamos hablando ya de la última época del Papa Pío XII, quedan 2 años para que él muera y que inmediatamente después de que le suceda Juan XXIII se convoque el Concilio Vaticano II, se publicará lo que podríamos llamar la gran suma de la espiritualidad del corazón de Jesús, que es aquella gran encíclica que trata de resumir todo lo que hasta el momento había enseñado la Iglesia y de ratificar la enseñanza de todos los papas anteriores, hablando de la importancia de la espiritualidad y el culto al corazón de Jesús. Vamos a tratar de resumir estos 3 documentos, Annum Sacrum,
Miserentissimus Redemptor y Auritis Aquas. Después hablaremos de cómo los últimos papas han hablado de la importancia de estos tres documentos, invitando a los cristianos, con ocasión de sus aniversarios, a releerlos. Como decía, retomamos el tema de Annum Sacrum, que es la consagración del mundo al corazón de Jesús. Evidentemente, esto nos recuerda que no es posible una consagración del mundo al corazón de Jesús sin al menos un grupo de personas que quieran públicamente hacer como colectivo aquella consagración que primero personalmente uno ha hecho al corazón de Jesús. Todos estos documentos tienen algo en común, y es que nos recuerdan la importancia de aquellas revelaciones que Santa Margarita María de Alacoque, aquella religiosa de la Visitación, que a mediados del siglo XVII, del siglo XVII, recibió aquellas revelaciones del corazón de Jesús, invitándole a darle culto, a amarle, a vivir la hora santa, la reparación eucarística y, por supuesto, a vivir en muchos momentos de nuestra vida, especialmente un día al año, en la fiesta del corazón de Jesús, ese espíritu de recordar el inmenso amor de Dios que nos tiene y que ese amor se nos recuerda en ese símbolo del corazón de Jesús. El Papa Pío XI llegó a decir de la devoción al corazón de Jesús que es la suma de toda la religión cristiana y la norma de vida más perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que resume en un símbolo todo lo que los cristianos somos y creemos. Dios, el Verbo encarnado, que ha sido evidentemente enviado por el Padre, que nos ha redimido por su amor, que desea que llevemos una vida recta y norma de vida. ¿Por qué? Pues porque los mandamientos se resumen en ese amor a Dios y al prójimo, que el corazón de Jesús no solamente resume, sino que experimentando, viviendo, haciendo una memoria viva de su amor por cada uno de nosotros, podemos vivir, porque en el fondo lo que hacemos es recibir ese mismo amor del corazón de Jesús y por eso podemos ponerlo por obra. El Papa Pío XI escribió una encíclica dedicada a la reparación, que complementa la encíclica de León XIII. Decía el Papa Pío XI que de la misma manera que conocer el amor del corazón de Jesús implica el deseo de dedicarle toda nuestra vida, eso es la consagración, es también necesario una reparación, no solamente privada, sino también pública, por los pecados. Hay pecados que son personales y hay pecados que son colectivos. También los pecados personales afectan al mundo entero, de tal manera que nuestra fe, la gracia, el amor de Dios tiene necesariamente una dimensión social que ambos papas tienen claro. De hecho, pensaron que tanto la consagración del mundo al corazón de Jesús tendría grandes frutos, grandes beneficios para el mundo, la pide el corazón de Jesús a través de Santa Margarita al rey Luis XVI, que hizo ya a última hora de su vida, y la fue pidiendo también a los grandes apóstoles del corazón de Jesús. Hay muchas y muchas naciones que se han ido consagrando al corazón de Jesús y que han manifestado también públicamente en esos actos de consagración el deseo de reparar los pecados. Podemos detenernos de una manera más especial en la encíclica de Pío XII llamada Aurietis Aquas, es decir, sacaréis aguas, es una frase del profeta Isaías, de las fuentes de la salvación. Es esa frase a la que alude el capítulo 7 del Evangelio de San Juan, cuando Jesús promete que de su costado abierto manarían los torrentes de agua viva. Por eso el Papa Pío XII quiso encabezar con esa frase de la Escritura esa encíclica dedicada al corazón de Jesús. ¿Qué es lo que hace? Pues lo primero, dice que en aquella época ya tan próxima al concilio, donde se vivía ya la necesidad de renovar la vida cristiana, algunos pensaban que lo de hacer caso a Santa Margarita era ya algo del pasado, y por tanto el Papa Pío XII dice que es un error pensar que porque la Iglesia, o algunos al menos dentro de la Iglesia, optaban
por una espiritualidad más activa, más social, más de las necesidades del mundo, olvidar la espiritualidad del corazón de Jesús era un error. Sigue siendo necesario para todos los hombres de todos los tiempos dar culto público al amor de Jesús. Y el tema principal de la encíclica era caer en la cuenta de qué es lo que hacemos cuando damos culto al corazón de Jesús. Algunos pensaban que se daba culto solamente a una víscera, a otros pensaban que solamente al amor de Cristo, pero no el amor de Dios. Y había una gran discusión entre los teólogos. Algunos decían, si la voluntad humana de Cristo no pudo crear el mundo porque no existía y por lo tanto no estaba en el principio, tampoco podemos creer que cuando damos culto al corazón del Verbo encarnado, estamos dando culto al amor de Dios. Para ello el Papa recurrió a la teología de Santo Tomás de Aquino y recordó aquello que muchos habían estudiado ya en sus tiempos de seminaristas, a muchos teólogos, diciéndoles que Santo Tomás enseña que lo humano y lo divino en Cristo están completamente unidos. El Concilio de Calcedonia nos muestra cómo se relacionan lo humano y lo divino en Jesús y nos dice que se relacionan de tal manera que no están mezclados ni confundidos, pero al mismo tiempo están unidos sin separación. Es decir, que realmente lo humano y lo divino en Cristo, las naturalezas humanas, están unidas formando una verdadera unidad, pero de tal manera que no se confunden ni pierden sus propiedades, ninguna de esas naturalezas. De esta manera, el Papa Pío XII, aplicando este dogma que ya todos conocían porque fue promulgado en la antigüedad, en el Concilio de Calcedonia, dice que hay un triple amor en el corazón de Jesús: el amor humano, el amor sobrenatural de caridad y el amor divino. Esos tres amores están en el corazón de Jesús y a esos tres amores damos culto cuando profesamos, cuando vivimos el culto al corazón de Jesús. El Papa Pío XII nos recuerda cómo toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo, los padres de la Iglesia, los santos de la Antigüedad, han hablado ya de este amor del corazón de Jesús y cómo en el centro de la Escritura está, sin duda ninguna, este culto necesario, imprescindible al amor de Dios. Viene a decirnos que Santa Margarita solo nos recuerda en un momento providencial de la historia, insiste también en lo providencial de este culto y lo necesario para el mundo de hoy de este culto, pero que ya estaba en el Evangelio, solo se nos recuerda. Y para terminar, quisiera hablar de tres documentos más. Un documento del Papa San Juan Pablo II en su peregrinación a Paray-le-Monial en el año 1986, donde nos recuerda lo importante que es el mensaje de Santa Margarita y alude a los tres documentos de los papas que acabo de explicar, hablando de su importancia y su necesidad, y hace alusión precisamente de que cuando el hombre quiere trabajar por este mundo, tiene que acudir al corazón de Jesús, y cómo las prácticas tradicionales, la hora santa, la comunión de los primeros viernes, la consagración, siguen siendo imprescindibles y válidas. Y recuerda lo que había dicho también el Papa Pablo VI, que para aplicar lo que la Iglesia nos había enseñado en el Concilio Vaticano II, lo dijo en una carta llamada Investigabilis Divitias, es necesario seguir acudiendo al corazón de Jesús. Después, cuando se cumplieron los 50 años de la encíclica Aurietis Aquas, Benedicto XVI nos recuerda eso que he dicho al comienzo de estas palabras, y es que es imprescindible seguir mirando el costado abierto de Cristo. Finalmente, muy recientemente, este mismo año, el Papa Francisco, en un discurso precioso a principios del mes de mayo para recibir a los participantes en un congreso sobre la reparación en Roma, nos dijo que es algo esencial en la vida cristiana, es un elemento importantísimo retomar el mensaje de Paray-le-Monial, retomar la llamada a la reparación y la cercanía al corazón de Jesús que Santa Margarita María de Alacoque pidió al mundo entero, gracias a las revelaciones del corazón de Jesús.
Pues bien, podemos concluir diciendo que todos los papas del siglo XX y también de este cuarto ya de siglo al que nos aproximamos, del siglo XXI, han insistido en la importancia de la espiritualidad del corazón de Jesús y la han visto más necesaria que nunca precisamente ante la situación del mundo. Consagración, reparación, contemplación del amor del corazón de Jesús son aspectos inseparables e irrenunciables de la vida de todo cristiano.